las religiones en el mundo enseñan que el hombre puede acercarse a Dios por sus buenas obras o teniendo un buen comportamiento o una buena conducta, haciendo de esta manera más obras buenas que malas. La Escritura nos muestra que todo esto es inútil porque el hombre nace bajo pecado. El hombre por naturaleza es pecador. Aun cuando trate de hacer todas las buenas obras, todo este esfuerzo es inútil, porque toda obra que el hombre puede hacer delante de Dios son como trapos de inmundicia. El hombre adopta ciertos patrones o tipos de conducta que lo inducen al pecado, actos de rebeldía que son contrarios a la voluntad de Dios. El hombre arrastra 3 problemas. Está separado de Dios, vive en constante opresión y su pecado lo domina. Lo peor de todo, que el hombre desconoce el camino de la justicia y todo acto que haga para cambiar esa condición es inútil. La Escritura nos dice que el hombre ha infringido la ley de Dios y como consecuencia está bajo juicio. Todos, por ser humanos obviamente, hemos sentido hambre y sed, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos apenas viene esa sensación a nuestro cuerpo? Lo primero que hacemos es buscar saciarla, comer algo, tomar algo. Hoy vamos a aprender que hay un hambre y una sed, no de comida y bebida. Quédese con nosotros para saber de qué se trata. Me conoces por nombre, me llamaste por todos mis días, iré donde tú irás. Aunque ande en el valle, seguro estoy en tus brazos, Señor. En medio de las pruebas, no temeré, no temeré. Nunca estaré solo, nunca estaré solo. Contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor. Contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu gracia, Señor.
solo, nunca estaré solo, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Nunca estaré solo, nunca estaré solo, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va, dime Dios y yo te seguiré. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va, dime Dios y yo te seguiré. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va, dime Dios y yo te seguiré. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va, dime Dios y yo te seguiré. Nunca estaré solo, nunca estaré solo, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va, dime Dios y yo te seguiré. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré, y a donde nadie va, dime Dios y yo te seguiré. Nunca estaré solo, nunca estaré solo, contigo a mi lado. Tengan ustedes buenos días. El día de hoy quería contarles una historia acerca de un juez que le tocó juzgar el caso de su propio hijo, quien fue acusado de infringir ciertas normas de tránsito en una comunidad. Dicho acto tenía que ser juzgada con la máxima sanción impuesta por la ley, por lo cual el juez tuvo que aplicar la máxima condena que demandaba la ley. Cuando terminó la sesión, el juez supo que su hijo no tenía los recursos para pagar dicha penalidad, por lo que él mismo se encargó de pagar esa multa ocasionada por su hijo. Así como esta historia, la Escritura nos dice que el hombre ha infringido la ley de Dios y como consecuencia está bajo juicio. ¿Y de qué manera ha infringido el hombre la ley de Dios? Vamos desde el inicio, cuando los primeros hombres en esta tierra, en este caso Adán y Eva, desobedecieron la palabra de Dios, haciendo su propia voluntad, caminando bajo su propio deseo o su propio pensamiento. A través de ese acto, el hombre arrastra una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, que hace de que el hombre arrastre ciertos tipos de conducta o patrones de conducta que hacen que el hombre viva atado. Cuando ellos desobedecen a Dios, adoptan una nueva naturaleza pecaminosa que se le conoce como la naturaleza caída. Y esa naturaleza arrastra a todo hombre. El hombre adopta ciertos patrones o tipos de conducta que lo inducen al pecado. Actos de rebeldía
que son contrarios a la voluntad de Dios. El hombre arrastra 3 problemas. Está separado de Dios, vive en constante opresión y su pecado lo domina. Lo peor de todo, que el hombre desconoce el camino de la justicia y todo acto que haga para cambiar esa condición es inútil. Dice la Escritura en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todas las religiones en el mundo enseñan que el hombre puede acercarse a Dios por sus buenas obras o teniendo un buen comportamiento o una buena conducta, haciendo de esta manera más obras buenas que malas. La Escritura nos muestra que todo esto es inútil porque el hombre nace bajo pecado. El hombre por naturaleza es pecador. Aun cuando trate de hacer todas las buenas obras, todo este esfuerzo es inútil, porque toda obra que el hombre puede hacer delante de Dios son como trapos de inmundicia. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Habla sobre la dádiva, el regalo, el don que Dios ofrece en favor del hombre. Entonces, ¿qué dice Dios al respecto? La justicia de la que esta bienaventuranza habla no es una justicia humana. Se trata de la justicia de Dios, que incluye salvación para un pueblo que reconoce su condición, pero esta justicia también es de condenación para todos aquellos que no creen y no se arrepienten. Dice la Escritura en Isaías 46, 12 y 13, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vemos la provisión que Dios ha dado. ¿De qué manera se manifiesta la justicia de Dios en el hombre? El hombre nace pecador, como hemos visto, pero la promesa de Dios es de que Cristo es esa justicia que Dios ha dado al hombre para que pueda justificarlo de su culpa y de su pecado. ¿Y en qué consiste eso? Dice también la Escritura en Romanos 10, 4, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Por tanto, Dios ha establecido una justicia perfecta para todos aquellos que son parte de su pueblo. Esta justicia fue ideada por Dios para ser nuestro sustituto. Ahora, esta justicia es imputada a todo pecador que cree, y asimismo también los pecados del pueblo de Dios son transferidos a Cristo. ¿Y cómo podemos explicar esto de la sustitución? En toda la historia del Antiguo Testamento vemos un sustituto que pagaría el precio de los pecados de un pueblo. Vemos que después que Adán y Eva pecaron, Dios mismo se encargó de sacrificar un animal para que pueda cubrir la vergüenza y el pecado. Abel también ofreció un sacrificio a Dios. Noé, después del diluvio, sacrificó un animal también. Vemos que Abraham hizo lo mismo. Y también Moisés se le dio instrucciones para que pueda ofrecer sacrificios para los pecados del pueblo. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, él declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La idea de la sustitución es entender que soy un pecador culpable delante de Dios y entender que la justicia de Dios
requiere que el pecador reciba el máximo castigo, que es la muerte. Por eso, la única forma de declarar inocente al pecador es que el justo muera en su lugar. Entender estas verdades es maravilloso, saber de que no tuvimos que hacer nada para poder alcanzar esta justicia de Dios en nuestras vidas. Solamente tuvimos que creer y tener fe en esa provisión que Dios dio para nosotros. La Escritura nos muestra acerca del llamado que Dios estableció en Abraham, cuando lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él posiblemente podía estar cómodo en ese lugar donde él vivía, pero lo llamó porque había planes y propósitos para él. Abraham obedeció a ese llamado de Dios. Él salió de ese lugar hacia la tierra donde Dios lo llevó y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición para muchos pueblos de la tierra. Entonces le da una promesa y así Abraham sale de un lugar desconocido, solamente confiando en la palabra y en las promesas de Dios. Su fe y el haber creído en esa promesa le fue contado a él por justicia. Dice la Escritura en Romanos 4, del 20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En conclusión, ¿quién de nosotros se siente justo? Nuestra conciencia nos dice que somos pecadores. La Biblia también dice que somos pecadores. Y solamente la justicia perfecta de Dios, que se manifestó en su Hijo Jesucristo, es la que nos puede justificar de nuestro pecado y de nuestra condición. Como sabemos, solamente esa obra es la única que ha podido brindarnos esa paz y esa libertad que nosotros necesitábamos. Ahora sabemos que ya no hay una condena que pesa sobre nosotros, que ya hemos sido juzgados en Cristo y de que ahora somos libres de esa condenación eterna de la cual éramos merecedores. Debemos dar gracias a Dios porque ahora hemos sido justificados y de que ahora nosotros somos parte de esa justicia que Dios ha establecido. Quiero que oremos en este momento. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu justicia es perfecta, Señor. De que todo hombre en esta tierra ha cometido pecado y de que no hay justo ni aun uno, Señor. Gracias porque tú has dado esa provisión en favor del hombre. Gracias porque enviaste a tu Hijo, Señor, para que a través de esa obra, Señor, de sustitución, nosotros pudiéramos ser librados de ese juicio del cual éramos merecedores. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te animamos a que sigas conectado a esta serie de enseñanzas. Que Dios te bendiga. Qué interesante es haber aprendido acerca del hambre y sed de justicia y de saber que esta es una necesidad que solo puede ser suplida por Dios. Gracias por estar con nosotros y le invitamos a que nos siga por las redes sociales y no se olvide de seguir viendo esta serie de enseñanzas acerca de las bienaventuranzas. Dios le bendiga.